Mi prima me acusa de tener relaciones con ella, y eso destroza mi mundo por completo. Hola, Reddit. No sé cómo empezar esto, pero siento que necesito escribirlo en algún lado porque mi vida se ha convertido en un infierno. Me duele cada palabra que voy a escribir, pero creo que necesito desahogarme. Soy un hombre de 27 años, y hasta hace unos meses tenía una vida estable. No era perfecta, pero me sentía bien con lo que tenía. Tengo una buena relación con mis padres, algunos amigos cercanos y un trabajo decente. Nunca fui alguien de muchos problemas, siempre traté de ser amable y mantenerme al margen de los dramas familiares, pero eso no evitó que mi mundo se viniera abajo por una acusación falsa que jamás imaginé que alguien me haría. Mucho menos mi propia prima. Voy a retroceder un poco para darles contexto. Mi prima, a la que llamaré María, es hija de la hermana de mi madre. Tiene 22 años, y siempre fuimos cercanos porque nuestras familias eran unidas. En reuniones familiares, ella y yo hablábamos mucho, pero jamás hubo nada más allá de una relación fraternal. Para mí, ella siempre fue como una hermana menor, alguien a quien veía crecer con cariño. Todo empezó hace unos 6 meses. En una reunión familiar, noté que María estaba actuando extraño conmigo. Me evitaba, pero cuando la miraba, se quedaba viéndome de una forma que me incomodaba. Pensé que tal vez había hecho algo para molestarla y traté de hablar con ella, pero me respondía de manera cortante o simplemente me ignoraba. Poco después, comenzaron los rumores. Primero fueron pequeños comentarios dentro de la familia, preguntas raras, miradas extrañas. Mi tía, la madre de María, me miraba con desprecio y hablaba en voz baja con otras tías cada vez que entraba a una habitación. No tenía idea de lo que pasaba hasta que un día mi madre me llamó preocupada. «Necesito que vengas a casa». «Es urgente», me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Cuando llegué, me encontré con mis padres, mis tíos y María. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y mis tíos tenían una expresión de furia contenida. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo que algo estaba mal. Fue entonces cuando María lanzó la bomba. «Tú y yo. Tuvimos algo, y ahora no sé qué hacer», dijo, con la voz temblorosa. Mi cuerpo se congeló. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. «No lo niegues. Yo confié en ti. Y ahora no sé cómo lidiar con esto», soltó, sollozando. Mi tía explotó. «Eres un maldito asqueroso. Nos hicimos de la vista gorda porque confiábamos en ti, pero esto es imperdonable». Mis padres estaban en shock. Mi madre apenas podía hablar, y mi padre me miraba con una mezcla de confusión y horror. Intenté defenderme, pero no importaba lo que dijera. María se aferraba a su historia, asegurando que algo había pasado entre nosotros y que yo me estaba haciendo el inocente. No tenía pruebas, pero el simple hecho de que ella lo dijera era suficiente para que la familia me viera como un monstruo. Intenté razonar con ella. «María, sabes que eso no es cierto. Nunca ha pasado nada entre nosotros. ¿Por qué estás diciendo esto?». Pero ella solo lloraba más, y mis palabras eran ahogadas por los gritos de mis tíos. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. La familia dejó de hablarme, mis amigos comenzaron a alejarse cuando el rumor se extendió, e incluso mi jefe empezó a tratarme de manera diferente en el trabajo. Me di cuenta de que había perdido todo sin haber hecho absolutamente nada. Pero lo peor estaba por venir. Actualización 1. La mentira se extiende y mi mundo sigue cayendo después de aquella reunión en la que mi prima me acusó. Me sentí como si hubiera caído en un pozo del que no podía salir. Mis padres estaban destrozados. No sabían qué creer. Mi madre me miraba con los ojos llenos de lágrimas y mi padre, aunque menos emocional, estaba claramente afectado. Intenté hablar con ellos. Les juré que todo era mentira, que jamás había hecho algo así, que María estaba inventando todo. Mi madre me miró con duda. «Hijo. Yo quiero creerte, de verdad que sí. Pero, ¿por qué diría algo así si no fuera cierto?». «No lo sé», grité, frustrado. «No tengo ni idea de por qué María está haciendo esto, pero te juro que no es verdad». Mi padre cruzó los brazos. «Si esto es una mentira, ¿cómo lo pruebas?». Y ahí estaba el problema. No tenía pruebas de mi inocencia. ¿Por qué? ¿Cómo demuestras que algo no pasó? No había testigos, no había grabaciones, no había nada. Solo la palabra de María contra la mía. Mi familia comenzó a distanciarse de mí. Mi tía y mi tío se aseguraron de que la historia se extendiera por todos lados. Mis primos dejaron de responder mis mensajes. En los grupos familiares, noté que me habían sacado sin decir nada. Cuando intentaba llamar a alguien, rara vez me contestaban, y cuando lo hacían, lo único que recibía era desprecio. Pero lo peor llegó unas semanas después. Estaba en mi trabajo, tratando de mantenerme enfocado para no pensar en todo lo que estaba pasando, cuando mi jefe me llamó a su oficina. Me recibió con una expresión incómoda. «Mira, sé que lo que pasa en tu vida privada no es mi asunto, pero esto ha llegado a los clientes». Me quedé helado. «¿Qué?». «No sé cómo, pero algunos clientes han escuchado rumores sobre».
Ya sabes. Y algunos han dicho que no se sienten cómodos haciendo negocios contigo. ¿Me está diciendo que voy a perder mi trabajo por un chisme? Mi jefe suspiró. No he tomado una decisión aún, pero quiero que entiendas que esto es delicado. Esa conversación me dejó con un nudo en el estómago. No solo había perdido el respeto de mi familia, ahora mi trabajo también estaba en riesgo. Empecé a notar que mis compañeros de trabajo me trataban de manera diferente. Las conversaciones se detenían cuando entraba a una sala. Algunos murmuraban a mis espaldas. Incluso un amigo cercano en la oficina, con quien solía almorzar todos los días, comenzó a evitarme. No podía seguir así. Necesitaba hacer algo. Así que decidí investigar por mi cuenta. Si María me había acusado de algo tan horrible, tenía que haber una razón detrás. Nadie miente de esa manera sin un motivo. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginé. Pronto subiré la siguiente actualización, donde contaré lo que encontré, y cómo mi prima escondía algo que nadie esperaba. Actualización 2. Descubriendo las mentiras de María después de perder casi todo, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que una mentira destruyera mi vida. Así que, con la poca energía que me quedaba, comencé a investigar por mi cuenta. Lo primero que hice fue intentar recordar cada interacción que había tenido con María en los últimos meses. Pensé en cada reunión familiar, cada conversación, cada momento en el que estuvimos cerca. Y entonces recordé algo. María había estado rara desde una fiesta que tuvimos en casa de mis tíos, hacía unos 8 meses. Esa noche, yo había estado conversando con algunos primos, cuando noté que María estaba algo bebida. No suelo beber mucho, así que me mantuve sobrio. Recuerdo que en un punto de la noche, ella se me acercó y me empezó a hablar de cosas raras. Siempre has sido mi primo favorito, dijo, sonriendo de una forma que me incomodó. Gracias, María, tú también eres mi prima favorita, respondí, riendo, intentando no hacer caso a la sensación extraña en mi estómago. No hablo en ese sentido. Me gustas de verdad. Su confesión me dejó helado. María, estás borracha. No, lo digo en serio. Me gustas desde hace tiempo. Traté de cambiar de tema, pero ella insistió hasta que, finalmente, la ignoré y me alejé de la conversación. No le conté a nadie porque pensé que era solo un desliz por el alcohol. Pero ahora, con todo lo que había pasado, me di cuenta de que esa conversación podía estar relacionada con la acusación. Decidí hablar con un primo con el que tenía confianza, a quien llamaré Jorge. Él era de los pocos que no me había juzgado inmediatamente y todavía respondía a mis mensajes, aunque de forma distante. Jorge, necesito saber si has escuchado algo sobre María en los últimos meses. ¿Por qué me preguntas eso? Respondió, a la defensiva. Porque esto no tiene sentido. Algo tuvo que pasar para que ella me acusara de esto. Al principio, Jorge no quiso hablar, pero después de insistirle, me dijo algo que me dejó en shock. Escuché rumores de que María tenía un novio en secreto. Nadie en la familia lo sabe, pero hace meses la vieron con un tipo en un bar. Y no era la primera vez. ¿Sabes quién es? No, pero tal vez puedas averiguar algo. Con esta nueva información, supe que tenía que seguir investigando. Algo me decía que el supuesto novio secreto tenía que ver con todo esto. Así que me puse a buscar pistas. No tardé en encontrar lo que buscaba. Revisando las redes sociales de María, vi que había cambiado su comportamiento. Antes publicaba mucho sobre su vida, pero últimamente apenas compartía cosas. Sin embargo, en una foto de hacía unos meses, noté algo interesante, una imagen en la que se veía un brazo masculino rodeándola. La imagen estaba recortada para que no se viera la cara del tipo, pero el tatuaje en su muñeca era visible. Lo reconocí de inmediato. Sabía quién era el tipo. Y cuando descubrí su identidad, todo comenzó a tener sentido. Actualización 3. Descubriendo al hombre detrás de la mentira, el tatuaje en la foto me resultó muy familiar. Me tomó un momento, pero finalmente lo recordé. Pertenecía a un tipo llamado Andrés, un viejo conocido que solía juntarse con algunos de mis primos en reuniones familiares. No era parte de la familia, pero tenía ciertos lazos con nosotros porque en el pasado había salido con una prima lejana. Andrés tenía mala fama. Se decía que era un tipo problemático, metido en negocios turbios. Yo nunca tuve problemas directos con él, pero sabía que no era alguien de fiar. Si María estaba involucrada con él, tenía que haber una razón. Decidí preguntar más sobre él. Hablé con Jorge nuevamente, y aunque al principio no quería meterse en problemas, terminó diciéndome que había oído que Andrés y María habían estado juntos por un tiempo, pero que ella lo había dejado repentinamente. Eso me hizo preguntarme, ¿qué si la acusación en mi contra tenía algo que ver con Andrés? Revisé las redes de Andrés y confirmé mis sospechas. Tenía varias fotos en lugares donde María también había estado. Pero lo más importante fue un comentario en una publicación suya de hace un mes. Era de un amigo suyo que decía, espero que hayas resuelto tu problema con esa chica. Te metiste con una loca. Ese comentario lo decía todo. Andrés y María habían tenido problemas. ¿Podría ser que ella inventó la mentira para distraer la atención de algo que pasó entre ellos? Si eso era cierto, necesitaba pruebas.
Y para conseguirlas, tenía que hablar con la propia María. Actualización 4. La confrontación con María. Después de reunir suficiente información, decidí enfrentar a María directamente. Sabía que no sería fácil, pero tenía que hacerlo. Esperé a que estuviera sola en casa de mis tíos y fui a verla. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se puso pálido. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo», dije con firmeza. Ella trató de cerrarme la puerta en la cara, pero la detuve. Sé sobre Andrés. Su expresión cambió completamente. Sus ojos se abrieron con pánico, y su boca se entreabrió como si intentara decir algo, pero no podía. «Sé que estuviste con él. Sé que terminaron mal. Y sé que, de alguna manera, eso tiene que ver con lo que me hiciste. Yo». «No sé de qué hablas», dijo, nerviosa. «María, basta de mentiras. Me arruinaste la vida. Lo mínimo que merezco es la verdad». Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Y entonces, después de unos minutos de silencio, comenzó a hablar. «Andrés. Me grabó. Mi cuerpo se tensó». «¿Qué? Me grabó sin mi permiso». No sabía que lo estaba haciendo hasta después de que terminamos. Me dijo que si no hacía lo que él quería, mostraría los vídeos a todos. Mi mente se nubló. Ahora todo tenía sentido. «¿Y por qué me acusaste a mí?», pregunté, sintiendo una mezcla de furia y tristeza. «¿Por qué?». «Porque necesitaba que la atención se fuera a otro lado. No sabía qué hacer. Y cuando mamá empezó a notar que estaba rara, me presionó hasta que dije lo primero que se me vino a la mente. Y eso fuiste tú». No podía creer lo que estaba escuchando. María había destruido mi vida solo para protegerse de un tipo que realmente la había lastimado. «¿Tienes idea de lo que hiciste?», susurré con la voz temblorosa. Ella rompió a llorar. «Lo siento. Lo siento mucho». Pero sus disculpas no eran suficientes. No después de todo lo que perdí. Sabía que no podía dejar las cosas así. Tenía que limpiar mi nombre. Actualización 5. Limpiando mi nombre después de la confesión de María, fui directamente a mis padres y les conté todo. No fue fácil, pero después de mostrarles las pruebas y contarles la verdad sobre Andrés, comenzaron a creerme. No tardó en correr la noticia dentro de la familia. Al principio, muchos no querían aceptarlo, pero cuando María admitió lo que hizo, algunos de mis tíos se disculparon conmigo. Otros, en cambio, se quedaron callados, incapaces de enfrentar el daño que me hicieron. Pero aunque mi familia finalmente supo la verdad, el daño ya estaba hecho. Mi reputación estaba destrozada. En el trabajo, nunca volvieron a verme igual. Perdí amigos. Y lo peor es que, aunque María dijo la verdad, nunca podría borrar lo que ya había pasado. Aprendí que una mentira puede destruir vidas en un instante. Y aunque logré demostrar mi inocencia, hay cicatrices que nunca sanarán por completo.